Hola a todos, hoy vamos a hablar del libro Chapinero dentro del marco de la literatura y ciudad. Entonces, antes de entrar en contexto con la obra, vamos a hablar un poco del escritor. Escritor vegetariano, animalista, amante confeso de la palabra y de los Beatles y anarquista. Bueno, no lo digo yo, lo dice él en su Twitter, que es @grafómano. Andrés Ospina nació en Bogotá el 14 de julio de 1976. Pasa por las guarderías La Frazadita y Juan Salvador Gaviota, o sea, con guarderías así, ya estaba dicho que iba a ser escritor. Se recibe del jardín infantil Piloto Federico Froebel y pasa su vida escolar entre el Gimnasio del Norte y el Gimnasio Los Robles, ya que el Gimnasio del Norte lo expulsan. Él repite 10º grado, yo no me puedo imaginar a este hombre repitiendo un año, y se gradúa en el año 1994. Quiere estudiar literatura y música en la Universidad de los Andes. O sea, si él entra a la Universidad de los Andes, nos quiere decir un poco que pues no sufría de hambre. O sea, él vivía bien. Pero a mí no me parece personalmente que se deba encasillar a un sujeto como Andrés Ospina dentro de la categoría de escritor, ya que ha aportado muchísimo de su talento para otra clase de arte. O sea, digamos, por ejemplo, él ha colaborado muchísimo con la radio, la prensa y la televisión. En lo que tiene que ver con Radio Nacional de Colombia, 99.1 Radiodifusora Nacional, Radiónica. En Radiónica, digamos, él creó y participó de espacios como La Silla Eléctrica, El Síndrome del Domingo o Recuerdos. En cuanto a la prensa, ha colaborado con muchísimas publicaciones en diferentes periódicos y revistas, como lo serían Revista Semana, Rolling Stone, Publímetro, Soho, Cambio de Revistas, Caras, Squire Magazine, Cartel Urbano, periódicos El Espectador y El Tiempo. En televisión yo creo, digamos, que se le reconoce mucho porque es el presentador del segmento cultural de Callejeando, que apareció en el Canal Capital. Desde el 2014 es el presentador. Es presentador y guionista de Leer es Volar TV, también en un espacio de Canal Capital. Y además se le ha visto haciendo colaboraciones con el programa del canal Red Más Noticias de Más Allá, que es dirigido y presentado por su amigo y colega Esteban Cruz Niños, otro escritor, sobre todo de terror, escribe. Además de que pues se puede ver su trabajo en páginas web como el www.museovintage.com y www.elblogotazo.com, un espacio del tiempo en el que él está normalmente subiendo actualizaciones y sobre todo en el que refleja esa pasión que tiene y sobre todo esa nostalgia por Bogotá, o sea, por lo que es y por lo que fue en muchos aspectos, tanto a grosso modo como detalles pequeñísimos que nos hacen a nosotros como bogotanos sentir cierta nostalgia de lo que era y lo que reflejaba Bogotá hacía muchos años. Ya entrando en la parte que nos compete de él como escritor, podemos ver varias de sus obras. Tiene la primera obra que él publicó es Bogotá Retroactiva, que sale a partir de la publicación que hace en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural el año del 2010. El Bogotálogo primera y segunda edición, usos, desusos y abusos del español hablado en Bogotá. La primera edición sale en el 2012 y la segunda en el 2016. También es impreso por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. El Silbón es un libro precioso que tiene la colaboración además de un ilustrador. Está ilustrado por Typoson, perdón si lo pronuncio mal, y es publicado por la editorial La Silueta en el año 2012. Y yo que lo creí un farsante, del año 2014, publicado por la editorial Isla de Libros. Rita de la Sociedad Secreta del Acertijo, del 2017, es el más actual. Lo publicó con la editorial Planeta. Y los que tienen que ver ya directamente con novelas que se desarrollan en Bogotá, a partir de los cuales se puede estudiar la literatura y ciudad. Jiménez es un libro publicado en el 2013 por la editorial Laguna Libros, un libro muy bonito, pero este no es el que vamos a estudiar. ¿Por qué? Porque este libro trata de un personaje que se vuelve cronista, tiene un montón de enredos con mentiras y con ocultar las cosas, es muy bonito también, pero este tiene un punto de vista, una perspectiva específica espaciotemporalmente hablando en la ciudad de Bogotá.
Chapinero es un libro publicado en el año 2015 por la misma editorial, Editorial Laguna. Es un libro un poco más corto, pero definitivamente nos facilita estudiar la Bogotá que quiere expresar todo el tiempo Ospina con los trabajos que hace. Es un libro muy bien logrado y que nos muestra muchísimo, muchísimo de esa Bogotá que poco a poco ha ido evolucionando y ha ido cambiando en muchísimas, muchísimas dimensiones. El contexto en el que se ha escrito el libro no es muy ajeno al contexto que hay actualmente en Bogotá. Es decir, ya existían todos los problemas de violencia, de microviolencia, de violencia urbana que existen en las ciudades de Colombia y sobre todo en Bogotá. Es decir, nuestro contexto actual, capitalista, consumista, que nos queremos parecer a Europa, que nos queremos parecer a Norteamérica, sigue siendo el mismo, el de ahora, que cuando Andrés escribió esta novela. Sin embargo, la investigación que tuvo que haber hecho Andrés para escribir este libro tuvo que haber sido tremenda. Y más adelante les voy a decir por qué. Bien, la obra contiene 5 historias, contadas linealmente cada una a partir de cuando empiezan, pero se intercala una historia con la otra. Es decir, que no nos termina de contar qué pasa con un personaje cuando salta a otra historia y nos empieza a contar o nos sigue contando la historia de uno de los otros personajes. Entonces, poco a poco nosotros vamos pegando una historia con la otra, un capítulo con el otro para entender qué pasa con cada uno de los personajes y en qué punto de la historia se vincula uno con el otro. La ilustración, la estética de este libro me parece muy bonita porque evoca muchísima nostalgia de la estética antigua de Bogotá. Sin embargo, definitivamente nos lleva y nos transporta a lo que era eso, nos trae muchísimos recuerdos de lo que era la Bogotá anterior. Pues no sé qué tan anterior pueda llevarlos a ustedes, pero digamos a mí personalmente ver estas ilustraciones me recuerdan mucho, digamos, a los buses de antes, a los cebolleros que tenían esos cartelitos que tienen una estética muy parecida. Entonces tenemos primero a Lorenzo. Lorenzo Heredia es un personaje muy actual, él nos narra desde el año 2015 y es un personaje que parece que está cargando con la herencia de una desgracia porque le va muy mal. Él está solo en el mundo, es un artista al que no le compran sus pinturas, tiene un problema económico gravísimo y está buscando la salida de sus problemas económicos. Entonces lo que él piensa es en vender 2 de las reliquias familiares que le heredaron. Entre esas está una Star Kitchen Clock de pared que él asume que deben haberlo fabricado entre 1890 y 1914. Pero en el momento en que lo quiere vender en la primera compraventa en la que él pues entra, le dicen que eso no se lo van a comprar en ningún lado, que porque es un reloj feo, que porque pues no es una buena marca. Mejor dicho, que no pierda el tiempo, que mejor se lo quede por el valor sentimental, pero que no lo venda. O sea, no le van a dar a él buen dinero por ese producto. Por otro lado, él lleva una cuchara de plata. Muchas veces la describen como una cuchara de plata, que pues aparentemente sí tiene muy buena salida, por cómo se ve, por el material y por la manera en la que está diseñada. Se puede remontar a muchísimo tiempo atrás y pues un artefacto que esté pues en buenas condiciones, que tenga tantísimo tiempo, pues tendría un valor muchísimo más alto. Entonces ahí empieza el viaje de Lorenzo, de buscar cuál es la historia de la cuchara para venderla y pues solventar todos sus problemas económicos. Varias décadas atrás está la historia de Tania. Tania es la única mujer que nosotros tenemos que cuenta una historia en este libro. Tania es una chica, una adolescente, ya como les dije, varias décadas, por lo menos 2 décadas antes de la historia de Lorenzo. Entonces pues es una Bogotá un poquito más clásica. Ella es una adolescente que pues solamente piensa en ese momento en salir con sus amigos, en estar de fiesta, en pasarla bien, en engañar a sus papás para que la dejen salir, porque pues obviamente son cachacos muy, muy bogotanos y pues que van a dejar salir a una chica, ¿cierto? Entonces es la historia como de lo que pasa con ella, de cómo reconoce a su familia. Además también tenemos a Salvador. Salvador también nos cuenta una historia
varias décadas antes que Tania. Esta historia se desarrolla más o menos para 1930 y él es un niño, entonces lo cuenta desde la perspectiva de un niño a quien le interesa estar con sus amigos que son mayores que él, entonces le interesa que lo acepten dentro del grupo. Son 4 niños que se la pasan callejeando y haciendo cosas y haciendo misiones y buscando fantasmas. Pues la perspectiva ya de esta historia es un poquito diferente, sin embargo todas ellas tienen importancia a la hora que se vayan a ligar una con otra. Luego tenemos a Higinio. Higinio es un personaje que ya es un adulto más grande, es muy maduro. Él nos está contando sobre todo la historia de lo que ha pasado con su familia y sobre todo las desgracias que ha acarreado durante toda su vida. Él normalmente está ligándolas directamente con su propiedad en Chapinero, que pues mejor dicho no le tiene el aprecio que otros personajes del libro sí le tienen. Siempre están todos ellos ligados a Chapinero de alguna manera, a la tierra de Chapinero. Higinio nos habla del año 88, del año 86, pero a partir como de las pistas que nos da el libro, él se encuentra más o menos para el año 1880, porque habla, digamos, que conoce a Ricardo Silva y a José Asunción Silva. Entonces nos alcanza a ubicar en una Bogotá de este poeta, ¿verdad? Que ya se conocen pues más ampliamente. Y ya el último es Antón Ero. Él es un español, él no es colombiano. Él nació pues es oriundo de Cádiz y se viene a las Américas a buscar pues oportunidades, lo que no se le pudo dar en Cádiz. Es zapatero y la historia de él empieza desde que él está en Cádiz y se encuentra con una persona que es su cliente y que le facilita a él venirse para las Américas a buscar una nueva vida. Entonces cada una de esas historias se va a ir conectando una con otra de a pocos. Entonces, en cuanto a los rasgos de la ciudad, se nota muchísimo la investigación exhaustiva que hizo Andrés para determinar que hacía 50 años había una tienda específica en una esquina específica de Chapinero. Él nos cuenta dentro de la narración que está manejando, a partir de cualquiera de los personajes, cómo se ven las calles, cómo se siente el ambiente, cómo se siente el clima en la madrugada cuando estás yéndose a las quebradas, cómo es la privacidad de la gente, qué tanto se conocen unos con otros antes de que se empiece a expandir la ciudad, la clase de trabajos que tenían, que hacían, la mano de obra, cómo se veía la gente y cómo se consideraba a partir de lo que hacían o de lo que la gente hablaba de ellos. Y no solamente la parte que tiene que ver con lo social, él tiene muchos apartados en la escritura, en la novela, en la que nos cuenta, digamos, los nombres de los almacenes que se podían visitar en esta época, lo que decían los comerciales en la televisión cuando ya había televisión, los productos con nombre propio que se podían adquirir. Y es una de las cosas que yo tengo señaladas al leer el libro. Se pueden determinar esta clase de características de la ciudad que nos hacen sentir cómo esos personajes de verdad podían vivir, porque en esta época tú vas a hacer una narración y te tienes que agarrar de mucho de eso, de los nombres de los productos, de cómo se ve tu ciudad, de lo que puedes adquirir, de lo que puedes escuchar en tu entorno, y se maneja muchísimo acá. Y otra de las cosas que me llama mucho la atención y que tengo que estar demarcando todo el tiempo es el estudio lingüístico de las épocas, porque Andrés puede cambiar de un personaje a otro sin dejar esa manera de expresarse tan docta y tan letrada de él mismo como escritor, de Andrés Ospina. Y sin embargo cada uno de los personajes tiene un dialecto y un contexto lingüístico diferente, específico, y tú puedes entender y puedes notar las intenciones y lo que piensa y lo que siente la gente a partir de cómo ellos están narrando su historia, que cada uno es muy diferente y se nota, se siente la época, se siente Bogotá en diferentes épocas de su existencia a partir de la manera en la que se expresan los personajes. Entonces la ciudad es tanto un personaje como los que están narrando la historia. Básicamente es el personaje principal, el que nos muestra su evolución y el que nos permite conocerlo a partir de sus personajes. Entonces, obviamente es una amplísima invitación a que se lean este libro, no sin desmeritar en absoluto otros trabajos de Andrés Ospina, pero lo que tiene que ver con el estudio de una ciudad a partir de la literatura, esto es una joya. Está
supremamente bien escrito, a pesar de lo que les digo, la manera muy docta de expresarse de Andrés al escribirlo, pues no se asemeja mucho a nuestro argot, a nuestro contexto lingüístico actual, pero sin embargo no es para nada aburrido de leer, ni difícil de leer. O sea, si habrán palabras que de pronto no qué, pero se entienden por contexto y a ti la historia todo el tiempo te atrapa. Al principio es como, es que está haciendo, o sea, no me está terminando de contar ninguna historia. O sea, no me termina de contar ninguna historia, pero te engancha la idea de saber qué está pasando con cada personaje. Y hay un punto en el que empiezas a hacer conexiones, es una cosa loquísima, y el final es una cosa más increíble ever. O sea, es muy bueno, es excelente este libro, lo súper recomiendo, tienen que leerlo, por eso no les cuento más de cómo va la historia. Si no, les dejo abierta la invitación a que se acerquen a la obra de Andrés y la aprecien. Que este sea la apertura para que sigan leyendo mucho de su trabajo, que es excelente. Con esto me despido. Espero que los acerque un poco a la lectura de estos libros y que los disfruten muchísimo.